¿Se escucha? Ok. Es un gusto, de verdad, estar aquí después de muchos años y de encontrarme con maestros, compañeros y médicos que en aquel momento fueron mis alumnos y ahora son todos unos médicos de base. Cuando uno sale de la especialidad y tiene algunas curiosidades, resulta que empieza a buscar información para resolver esas dudas. Mi subespecialidad de cirugía de mano que hice en el Instituto Nacional de Ortopedia, pues me ha permitido no contestarme muchas preguntas, sino tener más dudas, porque cada vez se generan más dudas en lugar de aciertos. Bueno, vamos a empezar. El tema, son dos temas referentes a la extremidad torácica. El primero es el síndrome del túnel del carpo. Ahorita antes de entrar a la plática, platicando con la doctora Zapata aquí, recordando algunos eventos. El síndrome del túnel del carpo, la verdad es una entidad muy frecuente, más de lo que uno pudiera suponer, y que muchas veces nos desconcierta el poder hacer el diagnóstico preciso. ¿Por qué? Porque no está totalmente definido los estudios que tenemos como apoyo para poder hacer nuestro diagnóstico, no siempre son totalmente confiables. La condición afecta al 3.8% de la población general. De todos los atrapamientos que existen en la extremidad superior, tanto de nervios cubitales, radiales y el mediano, el síndrome del túnel del carpo o el atrapamiento del túnel del carpo a nivel de la muñeca es la forma más frecuente y representa el 90% de prácticamente todos los atrapamientos y todas las neuropatías que se presentan de la extremidad superior. Anatómicamente recordamos que el túnel está formado por una base que es ósea y la parte palmar es una fibrosis, un ligamento que se llama ligamento transverso. El problema radica en que esa estructura no tiene elasticidad, es decir, es prácticamente no puede ni crecer en el sentido de que si sus estructuras pudieran aumentar de tamaño, este espacio es totalmente inflexible, no crece y de ahí su problema. Dentro del túnel del carpo, recordemos que existen 10 estructuras que pasan a través del túnel, 9 flexores y el nervio mediano, que es el que finalmente se va a ver comprometido en esta patología. En algunas cuestiones anatómicas de variantes anatómicas pueden existir incluso algunos trayectos aberrantes, algunas cuestiones que es un poco infrecuente, pero sí llegan a observarse. Bueno, la etiología es todo lo que provoque que haya aumento del volumen interno del túnel, va a provocar que el nervio se vea afectado. Los nervios sufren o se dañan por varias situaciones, entre ellas por compresión, es decir, son muy sensibles a la presión o no soportan la presión. Por lo tanto, todo lo que haga más pequeño ese pequeño conducto, bueno, provocará que a la larga vaya presentando daño a nivel microscópico. Dentro de la etiología, todo lo que sean situaciones como la posmenopausia, el embarazo,
enfermedades crónico-degenerativas provocan aumento del volumen de los tendones y esto va a provocar que se presente el síndrome del túnel del carpo. La retención de fluidos durante el embarazo es una condición también que se ve frecuentemente. Esta se resuelve en la mayoría de los casos al llegar al final, a la finalización del embarazo, y generalmente se resuelve en algunas situaciones. Las crónico-degenerativas también están interesadas ahora. El uso ahora en nuestro medio, en nuestra vida actual cotidiana, pues todos dependemos de nuestro celular. No podemos vivir, no podemos salir prácticamente sin el celular. Y las posiciones forzadas por mucho tiempo o los movimientos repetitivos son, ya claramente se ha visto que son etiológicamente formadores de un engrosamiento a nivel de los tendones que pasan por el túnel, y eso va a provocar que a la larga podamos tener esta condición. Los primeros síntomas del síndrome del túnel del carpo son el entumecimiento gradual en las áreas sensitivas inervadas por el territorio del nervio mediano, que prácticamente serán esta zona, y el dedo más significativamente afectado es el índice. Una de las características que son más frecuentes y que debemos tomar mucho en cuenta es que el paciente se despierta en la noche con entumecimiento de las manos. Entre más temprano se despierte, es decir, si el paciente, vamos a suponer, se acostó a las 10 de la noche y a la 1 de la mañana despierta con el entumecimiento de sus manos, bueno, quiere decir que después de 3 horas puede haber ya un dato de isquemia a nivel del nervio. Entre más temprano sea el síntoma después de acostarse, quiere decir que el atrapamiento es mucho más severo. Es importante, si no lo refiere el paciente, porque a veces se le puede escapar ese detalle, o no lo liga, o no lo puede relacionar con el problema, hay que preguntarlo. Si se despierta en la noche con el síndrome, con el dolor o el entumecimiento, es común que el paciente diga o refiera que no, pues sacudo mis manos y inmediatamente con ese sacudimiento retorna a la normalidad, y eso se llama signo de Flick. Entonces, en aquellos casos de larga evolución, otro dato importante que tenemos es la atrofia de la eminencia tenar. Un paciente que nos llega y al momento de hacer la exploración vemos que su eminencia tenar está hipotrófica. Ese es un dato característico también de que existe un atrapamiento del nervio mediano a nivel de la muñeca. Un síntoma frecuente es que el paciente toma objetos con su mano, ha perdido o pierde la fuerza, y esos objetos constantemente empiezan a caer. Es decir, un refresco, una jarra, a lo mejor algo que no sea tan pesado, y el paciente empieza a perder la fuerza, sobre todo de la aprehensión. Los datos característicos son 2 pruebas las que hacemos para hacer o considerar que el paciente tenga un síndrome del túnel del carpo: el test de Fallen y el signo de Tinel. El Fallen, el paciente se coloca y dentro del primer minuto se pretende observar aumento de las parestesias o aumento de los síntomas dolorosos. Si el paciente lo presenta antes de los 30 segundos, el problema es más severo. Si el paciente los presenta después de los 30 segundos, el problema puede ser un poquito más leve. A nivel del signo de Tinel, la exploración clásica es el paciente con la mano en extensión, y se percute el trayecto del nervio mediano en todo el antebrazo. El signo positivo es que el paciente refiere a una parestesia que puede extenderse hacia la forma distal o en forma proximal. Pero esos 2 son los síntomas o los signos clásicos del
del túnel del carpo. Palen y el tínel. A mí me gusta en lo personal hacer el tínel con el dedo, no con el martillo. Es más fiable percutirlo con el dedo y de esa manera despertar el signo. Una prueba importante que no es la que determina el problema al 100% es la electromiografía. La electromiografía va a estar presente más o menos en un 60 o un 70% de los pacientes. Esto no quiere decir que si el paciente no tiene una electromiografía positiva, no tenga una neuropatía compresiva a nivel del túnel del carpo. Es más o menos el 60-70% de especificidad la que tiene la electromiografía, y cuando sale positiva, es muy buena la electromiografía porque no solamente nos da la localización exacta del problema, sino nos informa aparte el grado de compresión que pudiera existir y el grado de lesión que tiene ya ese nervio. Por eso es importante a nivel de hacer el protocolo, de hacer el diagnóstico, la electromiografía es una parte importante que nos da o nos determina qué tan rápido debemos hacer el procedimiento resolutivo. Existen otras pruebas complementarias. Actualmente tenemos ya a disposición en nuestros hospitales de hacer a lo mejor una tomografía, a lo mejor potenciales evocados, es decir, otras pruebas distintas, pruebas de laboratorio si el paciente tiene alguna enfermedad reumática, es decir, complementar todo el cuadro o todo el diagnóstico para establecer si el problema del túnel se debe a un cuadro crónico degenerativo o es puramente una compresión a nivel del túnel del carpo. Los diagnósticos diferenciales, es importante aclarar que hay múltiples síndromes que pudieran tener un atrapamiento de un nervio. Entre ellos pudiera existir una costilla cervical, un síndrome de salida torácica, y el paciente pudiera tener una doble compresión a nivel de las cervicales y a nivel del túnel del carpo, es decir, pudiera existir esa posibilidad. Entonces sí es importante descartar otros orígenes que pudiera tener los síntomas que está teniendo el paciente y no solamente quedarnos en que fuera puramente un síndrome del túnel del carpo. Entonces, siempre lo importante es poder pensar que el paciente pudiera tener otras situaciones, otras patologías diferentes. Una vez que se establece el tratamiento del síndrome del túnel del carpo, dependiendo del grado, si el grado si es un grado leve, la electromiografía nos dice que es un grado leve, y si no tenemos hipotrofia de la región tenar, pudiéramos intentar con el manejo conservador. El manejo conservador consiste en férula nocturnas para evitar las posiciones viciosas durante el sueño, antiinflamatorios locales, tanto por infiltración de esteroides o antiinflamatorios orales. Esto pudiera mejorar la condición del paciente, pero en muchas ocasiones este paciente que tiene una compresión leve no va a mejorar. Y entonces el único tratamiento eficaz, duradero y que da resolución al síndrome del túnel del carpo es la liberación del ligamento anular del carpo. Para el tratamiento conservador, ya se los acabo de describir: infiltraciones, reposo. Si es una paciente que tiene un embarazo, bueno, hay que esperar a que finalice el embarazo para que se pudiera dar la resolución. Si ninguna de estas medidas ha dado resultado, bueno, llegamos al punto de hacer la liberación. Ahora, yo creo que aquí lo más importante es este punto. Existen varias técnicas para hacer la liberación del túnel del carpo. En un tiempo, más o menos en los 90, finales de los 90, principios del año 2000, empezó a hacerse una moda de una liberación endoscópica que se hacía con
como si fuera una artroscopía, se hacía con una cuchilla, se veía directamente el techo del ligamento y con una navaja, una cuchilla, se hacía la liberación del túnel. Tuvo algunas complicaciones. ¿Por qué? Porque había recidiva en algunos casos. Entonces, no está totalmente... Sí, no es una buena técnica, digamos, usada frecuentemente, aparte de que es un poco más cara que la liberación habitual que hacemos nosotros. La liberación abierta ya se descubrió, ya se hizo un estudio donde si se hace una liberación del nervio, o sea, el nervio puede tener fibrosis en su superficie y se había propuesto que se hiciera una epineurolisis de esa fibrosis en los pacientes que tuvieran. Sin embargo, ya se demostró que no tiene ningún beneficio el hacer la liberación. Simplemente con hacer la liberación del seccionar el ligamento anular del carpo es suficiente para que el paciente tenga una mejoría significativa. Ahora, la pregunta, y se les voy a hacer una pregunta abierta a todos los que estamos aquí, todos nos conocemos, tenemos confianza entre nosotros. ¿Alguno ha hecho liberaciones con anestesia local del túnel del carpo? ¿Alguien ha hecho liberaciones? La doctora, por supuesto que bueno, la experiencia de la doctora no la voy a discutir, pero sí, esa es una cosa. En lo personal, la indicación precisa en el Instituto Nacional de Ortopedia es hacerlo como si fuera cualquier otra cirugía ortopédica. Es decir, el paciente tiene que estar bajo anestesia, ya sea general o regional, colocar una venda Smarch o un torniquete neumático, como le quieran llamar, y hacer la liberación con todas esas situaciones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver perfectamente todo el proceso de que estamos haciendo la liberación. La experiencia, obviamente no podemos decir, una vez que tenemos ya haber hecho muchas liberaciones, bueno, se puede intentar incluso hacer una liberación con anestesia local y no habrá ningún problema. Pero existe una condición. Si ustedes ven aquí, esto es lo que dice el libro. El libro dice que el ligamento anular mide aproximadamente de 3 a 4 centímetros. Es decir, lo que vamos a liberar, lo que vamos a cortar, aproximadamente son 3 o 4 centímetros. Sin embargo, los pacientes que nos llegan al consultorio no son pacientes que tienen un problema leve. Generalmente son moderados o son severos. Y por lo tanto, esta fascia, este ligamento que hay aquí, se va a unir con la fascia del antebrazo y muchas veces solo liberamos este segmento y la fascia que tenemos aquí no la liberamos. Esa fascia retoma rápidamente su forma y va a volver a formar el túnel, pero el túnel va a quedar con otra vez un cierto volumen no muy amplio para darnos la libertad que necesita el nervio. Entonces, nosotros preferimos usar una liberación más o menos de unos 4 o 5 centímetros más hacia el antebrazo y unos 3 o 4 centímetros más hacia la palma, teniendo obviamente cuidado con las estructuras arteriales que tenemos a este nivel. Pero sí, si uno se queda solamente con la liberación exclusiva de lo que es específicamente el ligamento anular, vamos a tener recidivas y muchos pacientes van a regresar en menos de 6 meses o un año con síntomas nuevamente de parestesias o pérdida de la fuerza. Entonces es importante que cuando hagan su liberación procuren visualizar perfectamente que toda la estructura esté liberada tanto en la parte proximal como en la parte distal. Entonces, en lo personal, bueno, preferimos no hacerla local por esta razón, pero claro que es válido hacer, porque eso obviamente al paciente también la recuperación es más rápida con la anestesia local. Entonces, sí, será cuestión de experiencia de cada cirujano, de cómo hará su liberación.
Las complicaciones, bueno, aunque sea un procedimiento que aparentemente es muy sencillo de realizar, podemos tener complicaciones. Una de las complicaciones es la lesión del nervio, es decir, que no lo veamos y que al momento de estar haciendo la liberación seccionemos al nervio. El nervio mediano es muy noble, es muy noble. El nervio mediano lo pueden ustedes hacer como quieran y no les va a dar problema. Pero sí hay que tener mucho cuidado durante la disección, procurar visualizarlo inmediatamente que empiecen a hacer la disección. El nervio va a estar inmediatamente en la primera apertura que hacen de la tijera, prácticamente les va a aparecer el nervio ahí abajo. Para que tengan cuidado en su disección. Puede existir lesiones de los tendones flexores que están en esa zona, sangrado cuando estamos haciendo alguna liberación con la anestesia local y las infecciones, ¿sí? Entonces, en nuestra experiencia, nosotros ponemos una férula 14 días después del procedimiento para evitar movimientos de flexoextensión de la muñeca, y a los 14 días quitamos puntos y quitamos férula. Iniciamos a los 14 días, prácticamente el paciente puede reintegrarse a sus actividades laborales. ¿Alguna pregunta, comentario, doctora? Por favor, quiero escuchar su opinión. Opinión respecto a la mayoría de los pacientes, hombres o mujeres. Es un padecimiento predominantemente en mujeres, ¿no? Ese ya está totalmente definido que es mucho más frecuente en mujeres. ¿Y a qué edades es más frecuente? Generalmente dice la literatura que por arriba de los 40 años, 40, 50 años, sobre todo que tiene que ver con factores hormonales. Entonces, premenopáusicas o posmenopáusicas serían mujeres, ¿no? Como hacía el comentario, mujeres que fueron sometidas a algún procedimiento ginecológico, por ejemplo, pero volvemos al punto que pudiera ser ligado a una acción hormonal, ¿no? Y bueno, yo hice un estudio, pues tengo muchos años aquí, ¿verdad? Sí. Que influye mucho también el problema psicológico. Sí. Muchísimo. Sí, de hecho, esta patología en algunos autores la conocen como la lumbalgia del carpo. Es decir, la lumbalgia para nosotros el paciente con lumbalgia es un paciente característicamente especial, ¿no? A lo mejor con algún problema de tipo emocional o algún problema que le lleve a tener focalización en su problema a nivel lumbar. Igualmente, el túnel del carpo es una cuestión que llega a ligarse algunas veces con cuestiones de tipo emocional que pudiera ser frecuente también investigar durante. Ahora, yo lo he hecho con local muy pocas veces, pero me ha vuelto a resultar el síndrome túnel del carpo porque no corto lo que usted ha dicho. Sí. Ahora, he tenido también pacientes operados en otro lado que se han operado ya 3 veces. Y yo siento que entre más operaciones hay más fibrosis. Sí. Y ese es el problema. Lo que pasa es que volvemos a la primera o segunda diapositiva. El 90% de los atrapamientos es a nivel del túnel, pero no necesariamente ese paciente, por ejemplo, pudiera tener un pronador redondo. Es decir, el nervio mediano no está atrapado a nivel de la muñeca, sino está atrapado a nivel del antebrazo, un poco más arriba. Entonces, la electromiografía, la persona que hace la electromiografía tiene que tener mucha experiencia para hacer electromiografía, porque es muy fácil decir, pues este paciente tiene sintomatología, simplemente lo analizan y dicen, pues, a nivel del túnel del carpo, ¿no? Pero muchas veces no tiene ahí el atrapamiento, y el atrapamiento puede ser más proximal. Entonces, pronador redondo es uno de las que nos llega a saltar, y en este caso pudiera tratarse a lo mejor de una compresión más alta, y por eso es que el paciente está recidivando, pudiera ser. Yo pienso que entre más cirugías hay más fibrosis. Sí, entonces, sí, obviamente. Ahora, el otro problema importante es a nivel de cervicales. Sí. Y la gente acude con nosotros por túnel del carpo, lo podemos operar y no mejoran los síntomas. Sí, porque es a nivel de cervical. A nivel cervical. Lo mismo sucede, y nos ha tocado en algunos pacientes, síndromes de hombros dolorosos.
Es decir, son síndromes de abdomen dolorosos que ya operaron ustedes y el paciente sigue teniendo síndrome de abdomen doloroso. Entonces dices, bueno, ya lo operé, ya le hice la liberación, quedó perfectamente el rango de movimiento bien y el paciente sigue con dolor. Hazle una electromiografía, probablemente tenga una compresión a nivel distal y esté dándote sintomatología a nivel del hombro. Es muy frecuente. Entonces, sí tenemos que pensar que un dolor a nivel de extremidad superior, por la frecuencia que tiene el túnel, pudiera ser más bien una compresión que un problema de tipo articular. Ahí es que tenemos que estar de acuerdo con los ortopedistas porque luego no nos ponemos de acuerdo. Exacto. Porque sí, el túnel del carpo, bueno, está a nivel cervical. Sí. Ahí tienen que liberarlo los ortopedistas, no nosotros. Sí, exacto. ¿Verdad? Adelante, doctor. ¿Qué pasa? Gracias, doctor. Una de las cosas que en lo particular me ha tocado ver es la disminución de la edad en pacientes que me llegan con síndrome de túnel del carpo. Antes veía secretarias, generalmente eran secretarias o burócratas que trabajaban mucho con máquinas de escribir, después con computadora, pero últimamente me han llegado jovencitos de 16, 17 años en ese rango de edad. Obviamente ya comentabas la cuestión del celular, computadoras, etcétera. A esa edad es muy complicado ofrecerles a veces la cuestión de la cirugía por el padre o los familiares que de entrada piensan que uno pueda estar exagerando. ¿Qué tantas cirugías has hecho tú en jóvenes? En pacientes jóvenes es poco, ¿eh? Realmente como decía la doctora, bueno, es más frecuente en edades por arriba de los 40. Sin embargo, es importante, si tienes una electromiografía y la electromiografía te dice que es un problema moderado o severo, aunque sea un joven, el daño del nervio pudiera ser irreversible. Entonces, es una labor de convencimiento hacia los padres o hacia a los familiares para comentar que una vez que tú tengas una lesión del nervio mediano crónico, esa lesión que tiene, ese daño que tiene ya no es reversible. Entonces, ahí pudiera radicar tu información hacia los pacientes, decir, bueno, sí, efectivamente es un paciente muy joven, pero como dice la autora, bueno, si haces una buena liberación y solamente se somete a un procedimiento, pues no va a tener fibrosis. Pero si quedó incompleta la primera, lo sometes a una segunda, pues ahí ya se empieza a complicar la situación. Entonces, un buen diagnóstico con una electromiografía positiva, moderada o severa, yo creo que sí está indicado hacer la liberación, totalmente. Gracias. Sí, nos seguimos con la siguiente rápido para no entretenerlos. Bueno, ahora vamos a lo que es ya la trauma.